Ahora sí, ya nos estamos grabando. Y bueno, entonces vamos a continuar. Ujú. En- Vale la pena retomar lo que estábamos viendo sobre las partes de los emblemas y también enfatizar que si bien muchos autores coinciden en las tres que nos señalan generalmente, a veces podemos encontrarlas o no. Ajá. Entonces aquí es cuando ya entran los conflictos porque en algunos sí hay imágenes, porque en otros no. Ya tratamos de explicarlo más o menos burdamente porque a veces tal vez las impresiones no eran económicamente alcanzables en el sentido de que todas tuvieran imágenes. Ajá. Y también ahora en el sentido de los otros elementos, pues por ejemplo en lo que se denomina subscriptio también hay variantes, pero en general podríamos observar que la estructura del emblema, ya sea que se refiera a animales o a cualquier otra figura, que podrían ser objetos, por ejemplo, e incluyen una frase, que es también se denomina moteolema, ajá, y lo podríamos encontrar muchas veces en latín. Después, la referencia a la imagen se denomina pictura y esta puede ser a veces descrita con las mismas palabras o bien se introduce con un grabado. Ujú. Finalmente, a lo que se refieren con la subscripción, es ya sea que se integre un epigrama, que se refiere a una composición poética que se hace en verso, como la que vemos aquí, que es completa con respecto a los elementos que se enuncian, y ya después de esta composición en verso viene la composición en prosa, en la cual se hace la declaratio, que ya en esta redacción lo que se hace es explicar la imagen o intención moral del emblema y se reafirma con todo esto el mensaje. Y bueno, en este sentido de los grabados, pues vamos a ver algunos, que es lo que también intenté que coincidieran con las imágenes, las bestias que vamos a ver el día de hoy. Y ya iremos avanzando en ese sentido. Y retomando entonces este recorrido que hicimos del ave fénix a través de las diversas fuentes en las cuales se ha integrado su aspecto mitológico y después simbólico, pues en algún momento Heródoto habló de ella y se le relacionó con el sol. Ajá. Después también llegamos a la historia de Plinio, donde ya se destacaron algunos elementos que nuevamente fortalecen este mito con lo que había relacionado Heródoto, pero ya también se hace un vínculo en cuanto a su cualidad de renacer. Y posteriormente, aunque no lo nombramos, vendría, por ejemplo, no sé, Ovidio, Claudio Eliano, Filóstrato y otros autores muy importantes también intermedios fueron Lactancio y Claudiano, porque a partir de la literatura que ellos crearon en el Fénix y sobre el ave Fénix, ya indican, por ejemplo, que preparado para la muerte, espera que nazca el sol para entregar su vida, y es entonces cuando su cuerpo unido a los rayos de este sol se prenden las llamas, el Fénix se quema, esta ave convertida en cenizas renace en otro ser vivo. Y Claudiano es el que dice exactamente, dice, el mismo que había sido padre sale ahora hijo y nuevo ser, se sucede a sí mismo, el fuego separa en medio los límites de las dos vidas con una tenue frontera. Y ya en ese sentido nos acercamos mucho a lo que encontramos en los bestiarios, en donde ya se habla
de la resurrección y de esta asociación del fuego con el Aves. Y por eso es que ya este significado del ave en cuanto a la eternidad, la renovación y ahora a la resurrección están vinculados como símbolos en el cristianismo medieval, que es precisamente lo que ya nos llega mucho más trabajado a la emblemática, o sea, a los libros de emblema. Entonces vamos a partir de un primer texto, que es el del ave fénix en relación con la vida simbólica del glorioso San Francisco de Sales. Y aquí volvemos a ver la imagen como lo hacían los bestiarios medievales, en que hay una pira, el ave fénix está en llamas, se consume sobre una hoguera, hay palos aromáticos, ella misma enciende el sol esos paros aromáticos, al mismo tiempo que bate sus alas hacia esos rayos. Ella de sus propias cenizas va a renacer después de ser quemada. El significado, como lo veníamos mencionando, se refiere a la vida nueva, y a través de la alegorización encontramos esta referencia a la vida de San Francisco de Sales con el símbolo o unido al símbolo de la resurrección. Y aquí ya es cuando vamos a remitirnos ya al texto. Y vemos que en primer inicio hay un lema que nos dice: sobrevive en sus obras de caridad. El lema es lo que está en la parte superior de la imagen. Y posteriormente este autor incluyó un epigrama, que es la parte en verso que les comentaba, ¿sí? Entonces aquí en este epigrama anexo se explica con evidente intención moralizante la asociación que se está encontrando entre el ave y el santo Francisco de Sales. De hecho, la relación nos llega a concluir que la caridad siempre es viva y sobreviviente a sí misma, tal como lo representa este santo para la Iglesia Católica. La analogía entonces entre el fénix y el santo, a través de su cualidad de sobrevivir a la muerte, se encaja muy bien en que ambos mueren y renacen hacia esta parte que es la vida nueva, y se ve subrayada por Francisco de Sales, en donde, ya remitiéndonos específicamente a la vida del santo, a la geografía, nos dice que habiendo muerto en las llamas y en el ejercicio de la divina caridad, sobrevive todavía a sí mismo por la impresión que él dejó no solamente en sus obras, sino también en la estimación y en la memoria de todos los hombres. Es decir, San Francisco de Sales sobrevive siempre con esta enseñanza que nos quieren dar a través de el texto que se incluye después de la imagen y del epigrama. Sobrevive siempre por todas las maravillas y milagros que todos los días se obran en su sepulcro, y por eso es que a ellos recurren, o más bien a este santo se recurre en atención a la fe y caridad que le tienen. Entonces, ya precisamente partiendo de esta condición caritativa y bienhechora que se está de una u otra forma relacionada también con el sentido que nos proporciona el ave fénix, que nos remite a otro texto que también es de emblemas, y es el mundo simbólico de Piccinelli. En este texto también se remite y se resumen varios lemas que, de modo similar a lo que hace el texto anterior para Francisco de Sales, van a ser creados para aludir a la vida de los santos mártires. Y nos dice, por ejemplo, que estas personas, pasando por las voraces llamas, con ánimo impávido, alcanzaron la felicidad de la vida eterna. Por ejemplo, Piccinelli ya aquí incluye lemas dedicados a San Lorenzo, San Eustaquio y Santa Apolonia,
que dicen, perece para vivir, todos en latín, obviamente, perece para no perecer, para mí la muerte es vida, la llama enemiga me acarrea la vida, ajá, y un lema más que describe a San Lorenzo y que también es apuntado por el padre Schiari en el texto de Piccinelli, nos dice innovabitur, es decir, se renovará. Y ya en este sentido también para los santos, al igual, a estos santos, al igual que para Francisco de Sales, sufrieron un martirio y muerte en llamas, y el fuego no los quema para destruir, sino que por el contrario es un instrumento de renovación y vida. Lo mismo que sucedió con la ya nombrada ave fénix. Es decir, el fuego no la quema para destruir, sino que la renueva. Y en ese sentido ya hay un paralelismo entre los símbolos, que es por un lado las llamas, por el otro fuego y por el otro lado el sol. Ajá. Y si nos remitimos aquí a un significado en cuanto a nuestro diccionario de símbolos, por ejemplo, Jean Chevalier nos dice que el sol por sus rayos, el fuego por sus llamas, simbolizan la acción fecundante, purificadora e iluminadora. Es decir, de la relación sol-fuego, concluimos que el emblema del fénix vuelve a asociarse efectivamente en el sentido solar de la llama, ya que simbólicamente el fuego es la viva imagen del sol. Y de ahí pues nos podemos remitir a todos estos pasajes que leímos antes, en cómo es que se le vinculaba con el astro rey desde Heródoto, ajá, que pasaba, por ejemplo, por la ciudad del sol, que es Heliópolis, para llevar a su padre al templo. Y en ese tenor también iconográficamente se describe el emblema del fénix de igual forma, ¿no? De una llama que asciende a las alturas y ahí se encuentra con estos rayos del sol y entonces logra su máximo significado de renovación y encarnación de la vida perpetua. Pero aquí lo que agregaríamos que a diferencia de los textos paganos, el alcance simbólico en la emblemática también está encauzado como en los bestiarios al orden espiritual en el contexto ya cristianizado. En cuanto a Piccinelli también nos dice, por ejemplo, que el fénix revive como en sus primeros años, en medio de las llamas, renace después de varios lustros y un nuevo cuerpo surge del viejo cuerpo. Pero en la comparación histórica mítica del ave, aquí destaca que así las almas piadosas, y esa es la aportación ya en una nueva relación o actualización, que las almas piadosas que arden en las llamas divinas se vuelven eternas con su egregia muerte. Es lo que sucedió con los santos. En efecto, entonces, este conocimiento que se ha heredado sobre el pájaro inmortal, como aquí lo menciono, sirve a los eruditos, es decir, los escritores de estos libros, para explicar determinados contenidos del cristianismo a los feligreses y hacerlo de una forma más amena. Entonces, la mención de estos santos es útil, tanto como el emblema, pues recordemos en este sentido que San Lorenzo de Roma fue quemado vivo en una parrilla y por eso es que se incluye este tipo de lemas. Ajá, Santa Polonia, mártir de Alejandría, Egipto, también fue quemada en la hoguera a mediados del siglo III. Y además lo que más se sabe de ella es que fue martirizada con la extracción de sus dientes. Y de ahí que entonces el ave fénix, en igualdad con estos santos, a todos ellos, las llamas los volvieron eternos, a San Francisco de Sales, a San Lorenzo, a Santa Polonia, mártires que como el fénix, pasando de las voraces llamas, alcanzan después de ese proceso de renovación a través de las llamas, la felicidad de la vida eterna. De ahí que entonces ya prevalece toda esta asociación
y encontramos el ejemplo en el cual el ave representa la trascendencia más allá de la muerte en un mismo contexto o en un contexto en el cual ya está actualizado. Ajá. Sí, Xochitl. Nada más como agregar a tu explicación, Marce, que leí creo que en el Santorum, que es, bueno, tú no me sacarás, bueno, me sacarás de la duda que fue San Lorenzo que le pregunta a sus captores que si ya está bueno, si ya se chamuscó suficiente y San Lorenzo dice que no, que le den la vuelta. Entonces, no sé dónde lo leí, pero creo que aparece en San Isidoro en sus etimologías o algo así, pero bueno, solo era una nota graciosa a este respecto del fuego como algo que los vuelve santos, ¿no? Sí, pues, no es un martirio en el sentido estricto, sino que efectivamente simbólicamente representa otra cosa, ¿no? No el sufrimiento. Y Ah, ok. bueno, ajá. Y sí, sí, están en varias geografías, en la mayoría de ellas está anécdota. Entonces, muy valiosa la aportación. Y bueno, a ver. Entonces, vamos a otro ejemplo en el cual ya entramos a otro libro que se llama, en resumen, Luz del Evangelio. Ajá. Y aquí lo que vamos a encontrar es que nuevamente se destaca con un grabado al fénix, y este fénix está nuevamente en la pira, las llamas lo están consumiendo al mismo tiempo que él está batiendo sus alas hacia el sol. Y de nueva cuenta encontramos el símbolo de la resurrección, pero aquí con la alegoría a la Asunción de María. Y pues aquí también recordemos que hay toda una tradición que se va arrastrando, por ejemplo, del siglo XIII más fuertemente, que es la tradición mariana, en la cual ya la Virgen María representa un personaje importante y por lo tanto también todas las festividades que en torno a ella se celebran. Una de ellas es la Asunción. Ajá. Entonces aquí el emblema del fénix sirve muy bien al autor para eh, explicar cómo en la tradición lo dice, que el cuerpo y alma de la Virgen María fueron llevadas al cielo después de terminar sus días en la tierra. Y después de este antecedente, la emblemática por medio del símbolo del fénix va a explicar cómo el amor inmortal que sobrevive precisamente en María es tan fuerte como suficiente. ¿Para qué? Para mediar ante Dios por sus hijos los pecadores. Y aquí también podríamos recordar lo que ya se habló antes sobre algunos animales protectores, de cómo es que protegen a sus polluelos, ajá, o bien sobre esta parte de intercesión, o de más bien de cómo intercede la Virgen en cuanto entre los feligreses y Dios, como se había dicho, por ejemplo, en Gonzalo de Berceo con el monje embriagado, con el milagro de Teófilo. Y de acuerdo a esto, se explica muy bien cómo es que María es, o el amor inmortal que más bien que tiene ella, es tan fuerte como suficiente para mediar con este amor entre los feligreses y Dios. Ajá. Y el mundo simbólico en ese sentido aclara que, y les voy a leer lo que dice Piccinelli, no sé cuáles fiestas religiosas de Mantua, celebradas en honor de María Virgen, ella fue representada como un fénix seguido en el vuelo por muchas aves, con la inscripción "Me encaminan cantando", tomado de "vencedor me encamina a las alturas cantando salmos", para indicar que los devotos de María reciben de gozo y alegría. Entonces, María, subida a los cielos, se comparó también con una llama y se le puso esta divisa que dice, se dirige a las alturas. Ajá.
Según la misma tradición emblemática, y esto también es explicado por Piccinelli, la llama es el símbolo adecuado para aquellos que, desembarazados de las ataduras del mundo, se consagran al servicio de Dios, conscientes de que en ninguna otra parte habrían de encontrar seguro descanso, sino solo en Dios. Y aquí volvemos a lo mismo que ya habíamos visto con las referencias geográficas, cómo es que la llama no es precisamente esto, ¿no? El símbolo adecuado para que estas personas se desprendan de las ataduras del mundo y al mismo tiempo se están consagrando al servicio de Dios. Y bueno, ya entonces haciendo un resumen sobre lo que podría representar la iconografía medieval contra grabados que encontramos en el arte emblemático, vemos si hay similitudes y si las repasamos o recordamos, por ejemplo, las que vimos en un inicio de los bestiarios. Por ejemplo, estas, en donde en ambas fuentes se representan al ave, la pira, donde están llamas y todo lo que hemos leído que se consume entre los palos aromáticos que se encienden, que está la presencia del sol, del fuego, pero según se observa y creo que podría ser interesante, es que, pues sí, como nos han dicho varios analistas sobre los emblemas, en los emblemas también ya hay una parte en la que se trata de iconográficamente representar algunos aspectos del paisaje, o sea que es más elaborada la figura, ¿sí? Y en este sentido, el paisaje que coincidentemente y también por algo, para darle un sentido más completo a la imagen, se incorpora, es precisamente que se destaca, además de la pira, un elemento más que es la montaña. Y bueno, entonces ahí es donde convendría hacer una alusión a que si bien en las imágenes anteriores que encontramos en los bestiarios no encontramos tal como cual representada la montaña en cuanto al dibujo, sí la encontramos en cuanto al texto, porque por ejemplo en el Bestiaris 2 nos dice en el bestiario que cuando ha vivido mucho el ave fénix, sube a una gran montaña y allí hace su nido. Entonces, esta es la diferencia que podríamos encontrar entre un referente iconográfico en el arte medieval y un referente iconográfico en el arte emblemático, a no ser que ustedes tengan alguna otra sugerencia sobre esto. Y entonces aquí también vemos cómo a partir de la imagen también se pueden interpretar muchas otros significados de forma visual, que sí es un complemento a la imagen, aunque no siempre se incluye. Y por ejemplo, podríamos remitirnos al mismo diccionario de símbolos, en donde nos dice que la montaña, y lo voy a leer, dice en cuanto alta, vertical, elevada y próxima al cielo, participa del símbolo de la trascendencia y representa el encuentro entre el cielo y la tierra. Muy acorde, esto ya yo lo podría concluir con el enfoque religioso que tanto los medievales como los creadores de la emblemática difunden, pues la montaña donde el fénix hace su nido y trasciende es el espacio más cercano para entrar en relación con la divinidad. Y entonces aquí ya estaríamos concluyendo con el ave fénix. Si quieren, si tienen alguna aportación al respecto del ave fénix, adelante. Y para que continuemos con... Sharon. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sharon. Sí, bueno, no quería hacer realmente agregar algo sobre el ave fénix en general, sino más bien en esto último que mencionaba sobre la diferencia entre la iconografía medieval
y la de, bueno, la que se encuentran ya en los emblemas, este desarrollo, digamos, o ser más específicos al momento de representar las imágenes, no sé en qué manera pueda ser también resultado del de algunas reformas en cuanto al uso del arte religioso, no sé, porque evidentemente siempre como que ha existido este uso de la imagen y no sé si es por esto o tenga más bien que ver con el aspecto del arte humanista, que también le hizo muchísimo hincapié precisamente en las cuestiones del paisaje. Sí, es muy interesante la pregunta, pero a ciencia cierta no sabría responder qué elementos estaban prohibidos en cuanto a lo visual, iconográficamente. Lo que sí, por lo que leímos en el artículo anterior, sí los artistas sí perfeccionaron en cuanto, como veíamos, de las representaciones, tratándolo de hacer más cercano a la realidad. Y en ese sentido, supongo que por eso también incluían más elementos del paisaje, pero también hay sus excepciones, como lo vamos a ver al final. Pero en ese sentido, sí se incluían más el entorno, ¿no? Por ejemplo, aquí del ave fénix, el entorno que le rodea y de otros animales también, aunque no todos significaban, como bien lo mencionan muchos autores, no es cuestión de tratar símbolos en cualquier parte, ¿no? Pero en el sentido de la montaña sí tiene un significado y es por eso es que se los mencionaba. Ajá. Claro, entonces sí, seguramente tal vez responda más a este deseo de realismo, ¿no? Una cuestión artística más que a otros fines, que bueno, no deja de ser interesante también porque precisamente agrega más estas cuestiones simbólicas, por supuesto. Sí, sí, valdría la pena investigar también al respecto. Gracias, Sharon. ¿Alguien más? No, gracias a Yo quisiera abonar un poquito a esto que está comentando Sharon. Marce, ¿me podrías recordar en qué siglo está este emblema que estamos comentando? Son del siglo XVI. Ah, ya, es que, bueno, ahorita que decías, Sharon, de la representación, no me preguntaba si no tendría que ver también con este cisma que tiene la Iglesia Católica con el protestantismo, porque bueno, el protestantismo es más como más simple, digamos, ¿no? Es decir, en las iglesias protestantes ustedes van a ver que todo es simple, ¿no? Es decir, no hay representaciones de los santos, todo es como muy sencillo. En cambio, la Iglesia Católica lo que busca en ese sentido es como atraer a través de todos estos altares, con todas estas historias de los santos, ¿no? Digamos que eran como todas las historias de los superhéroes y heroínas en ese momento, si es que se me permite la comparación. Entonces, bueno, los católicos que todavía estaban, pues digamos, viendo qué es lo que, hacia qué lado se van a ir, pues son como los libros que tú nos mencionaste, ¿no? Estos eran estos libros iconográficos que estaban en las iglesias y que estaban labrados, ¿no? Entonces, pues esto tal vez se vea posterior en esta cuestión del cisma. Entonces, era como para traer más, o sea, toda esta, ¿cómo podría decir? Toda esta explosión de arte religioso se da también con esta cuestión y a lo mejor también el Fénix pudo haber se pudo haber tomado de esta manera, ¿no? Bueno, no sé, es una intuición que yo tengo, pero bueno, la especialista eres tú, Marcela. No, bueno, sí, de acuerdo. Sí puede ser. Te digo, tendríamos que investigar más sobre el aspecto iconográfico, porque pues lo que yo mencionaba es como muy empírico todavía con respecto a lo que yo logré percibir, ajá, pero un análisis así tal cual con referentes de época y ver cómo han sido modificados estas imágenes en cuanto al contexto no lo tengo. Pero sí es una buena idea para investigar. Y también quería retomar el comentario que hizo Lourdes, que nos dice que es lamentable la muerte del doctor López Austin. Coincido también mucho y ahorita que estamos hablando sobre iconografía, pues... Justo acabábamos de leer su Ajá, artículo, ¿no? exacto. Acá, y creo que también ese mismo día les compartí el artículo completo
de Tlacuache, y entonces, pues coincidentemente lo estábamos nombrando y retomando en nuestras clases, como seguramente ha de haber muchos entornos en los cuales ha sido nombrado porque fue un gran investigador con respecto a todos estos, los mitos y los que nos corresponden como sociedad mexicana. Y también en el aspecto de la iconografía, porque ya ven que también hacía sus dibujos. Incluso también acababa yo de compartir en el Instagram el del fuego del Tlacuache con sus dibujos que vienen en la revista de arqueología mexicana. Entonces, pues sí, muy lamentable, y sí coincido con el reconocimiento que deberíamos hacer ahora, volviéndolo a leer, si ya lo habíamos leído, si no lo conocíamos, etcétera, para no perder la oportunidad. Gracias, Lourdes, por recordarnos este acontecimiento. No, de nada, pues lamentable verdaderamente. Sí, lamentable. Gracias. Bueno, entonces vamos ahora a pasar a otro animal, que es el basilisco. Aquí está. Aquí está nuestro basilisco, que es uno de los pocos animales que está también representado en esta edición de Piccinelli, porque la mayoría de sus emblemas no tienen figuras. Ajá. Y bueno, haciendo el mismo recorrido que hicimos con el ave fénix para que veamos cómo va esta cuestión de la historia literaria a través del animal. Pues aquí los de clásica son los que me van a ayudar también, porque lo entendido que tenemos es que la primera mención, o entre los primeros escritos que hay acerca del basilisco, están en la obra de Lucano, y aquí Lucano lo incluye en el catálogo de las serpientes. Curiosamente lo refiere como descendiente de Medusa, no con las características que vamos a explicar en un momento. Lo describe, sí, como una serpiente, pero aquí lo que él destaca es que es aterradora, es la más aterradora de las sierpes, y sus silbidos aterrorizan al resto de las demás serpientes. Además, causa terror también entre los hombres por su mordedura venenosa y mortífera. Entonces es una serpiente más, pero hiperbólicamente hablando, no es cualquier serpiente, porque es, en primer lugar, descendiente de Medusa, y después es la más aterradora de todas ellas. Y por eso mismo causa terror entre todos los hombres, principalmente los del ejército, a los que se refiere en esta obra Lucano, por la mordedura venenosa y mortífera. Después de esto, en la Vulgata y otras versiones bíblicas, se identifica al basilisco en alusión a todo reptil venenoso, es decir, es una serpiente, pero no cualquier serpiente, sino una que es muy venenosa, ¿no? Después ya llegamos a nuestra historia natural, en el que tal vez por alusión a lo que en un primer inicio nos decía Lucano, de la cabella viperina de la cual procede, es decir, de Medusa, en la historia natural la vuelven a describir, pero señalando unas de sus principales peculiaridades que dará también pauta a un sinfín de interpretaciones, es decir, que es una bestia que mata con la mirada, de modo que todos los que la han visto han expirado instantáneamente. Pero quizás también aquí lo más relevante de destacar es cómo se da esta continuidad entre lo que relata Lucano, que ya nos decía que era tal su poder para el mar, que también tenía la capacidad de espantar a todas las demás serpientes con su silbido. Y aquí se vuelve a retomar de igual forma, que también tiene la misma capacidad de espantar a todas las serpientes, pero además de quemar las hierbas y resquebrajar las piedras al exhalar su aliento. Entonces, bueno, ya en cuanto a su ubicación, pues podría
a hablar de que Lucano lo ubica en Libia, en la enciclopedia latina de Plinio se ubica en la provincia de Cirenaica. Ajá, y aquí ya es donde nos da también una descripción más cercana a lo que encontramos en los bestiarios, y nos dice el libro 8 de Plinio que los que han visto sus ojos han expirado instantáneamente. Su tamaño no es más de 12 dedos. Tiene una mancha blanca en la cabeza como adornada con una diadema. Espanta a todas las serpientes con su silbido. Mata a los arbustos no solo al tocarlos, sino incluso al exhalar su aliento. Y entonces esta descripción donde nos dice que en la cabeza tiene como adornada con una diadema, es lo que se dice que se ha proyectado según José Luis Moore, como las imágenes del basilisco que se encontraron en los vasos griegos y etruscos. Ajá, y entonces aquí es donde busqué una imagen precisamente de aquella época, y efectivamente aquí ya la vemos como con ese tipo de diadema que puede ser la cresta que después se asoció con lo que ya los bestiarios añaden. Y esta sería entonces una representación en una imagen de ese tiempo. Ya en los bestiarios, entonces, empezando por el fisiólogo, estos bestiarios medievales ya añaden unas características sobrenaturales a este animal. Ajá. Y ya es cuando encontramos versiones en las cuales, por ejemplo, lo describen como que tiene cabeza, cuello y pecho como los de un gallo, tal vez en asociación a esta diadema o cresta a la que se hacía referencia antes, y desde el pecho hacia abajo es como una serpiente. De igual forma nos dicen los bestiarios, arroja su veneno por los ojos y tiene la mirada tan venenosa que mata a las aves que vuelan por encima de él si puede mirarla entre los ojos. Y aquí hay otra adición que nace del huevo de un gallo, y una peculiaridad es que este huevo tiene que ser incubado por un sapo. Ya se agregan nuevos asociaciones en el bestiario. Ajá. Pero pues sí es cierto que entonces en este sentido los medievales son los quienes les están imputando ya el poder maléfico, que los clásicos le daban al basilisco como un andamiaje en la construcción ideológica, pero ya como vamos a ver, adentrándose al simbolismo cristiano, porque, como os dice la última nota, según varios bestiarios, el basilisco representa al diablo, es decir, al mismo Satanás. Aquí ya es cuando cambia toda la percepción que se tiene acerca de este animal. Y si nos remitimos, por ejemplo, a lo que dice Farga, y se los voy a leer en cuanto a las correspondencias entre los símbolos, ella nos dice: es evidente que las correspondencias entre los símbolos cristianos y los que atañen al hombre universal, es decir, a la humanidad, son a menudo tomadas como medio no de provocar la fe, sino solo de hacerla más accesible, porque el símbolo es un modo de lenguaje que suscita un estado de conciencia. El que lo capta alcanza otro eslabón sobre la escala cósmica. Una iniciación se opera entonces, surge un modo de conocimiento desconocido y el hombre penetra en otro ritmo, es decir, cambia de plano. Entonces aquí efectivamente al decirnos que este basilisco representa al diablo, al mismo Satanás, se convierte ya entonces en esa parte en que se hace más accesible el cómo explicar el mal y el cómo los predicadores precisamente lo van a representar a través de este animal. Están pasando, como bien lo leíamos en la descripción,
a un estado de conciencia diferente porque ya se alcanza otra escala en el significado en el cual tenemos este referente visual, si es que se llegaba a ver en los capiteles o en los manuscritos. Y por el otro lado, en el momento de la predicación, precisamente el equipararlo con el diablo o con Satanás. Y entonces ya llegamos a nuestros libros de emblemas que también retoman todos estos significados. Y volviendo a Piccinelli en el mundo simbólico. Y bueno, antes de pasar a... Quería que observaran aquí, cuando puse la imagen del libro completo, cómo es que precisamente en Piccinelli se prescinden de algunos elementos que ya habíamos visto, como esta parte que va escrita en verso. Ajá. Aquí se pasa él a su... el contexto ya en cuanto a explicar el mensaje con respecto a su lema en prosa y a descargar toda la erudición que le hace remitirse a este animal. Ajá. Y bueno, entonces, aquí tenemos con respecto al mundo simbólico, el basilisco también está representado igual de pernicioso por los daños mortales que causaba. De un lado, como lo vimos, a través del silbido. De otro lado, por medio de la mirada. Y en este plano que propone Piccinelli, se está exhibiendo como ya por los antecedentes que se tenían en el bestiario, como un monstruo que simboliza la malicia, la traición, la herejía, la blasfemia, la lujuria. Ajá. Pero también en esta cuestión de la bivalencia del símbolo, él también lo retoma en algún momento para referirse a la caridad, a la magnificencia. Ajá, pero en su mayoría es en el aspecto negativo. Pero con todo, a través del basilisco, este abad, lo que también hace un énfasis es a esta visión que se tenía con respecto a la imagen de la mujer. ¿Sí? Y vamos a ver ahorita un breve artículo para que entendamos cuál es la imagen de la mujer que se tenía en esa época. ¿Por qué? Porque por un lado lo retoma como alegoría de la mujer celestial, ajá, y en contraparte y con mayor frecuencia con la terrenal, es decir, la que es misóginamente calificada como lascivia y seductora. Y aquí, haciendo un paréntesis antes de pasar a lo que nos dice Piccinelli, yo les compartí un artículo que nos habla precisamente sobre la finalidad femenina, perdón, sobre esta visión que se tenía de la mujer. Ajá. Entonces, este artículo, si a ustedes les interesa leerlo completo para que se den una idea del por qué estas cuestiones en cuanto a la mujer y cuáles eran los diferentes enfoques que se tenían en un siglo cercano a lo que nosotros estamos viendo, el artículo de Juan Cruz Cruz sobre finalidad femenina de la creación, antropología bajo medieval de la mujer, nos puede ayudar mucho. Ajá. Nos dice que, por ejemplo, hay varios paradigmas éticos sociales de la mujer y en ese sentido, pues encontramos un feminismo y un antifeminismo. En estas divisiones hay o bien un feminismo moderado, un poco más, más cargado hacia un lado que hacia otro, pero al final de cabo son los elementos que se consideran para tener esta perspectiva en cuanto a las mujeres. Ajá. Aquí hay un cuadrito muy útil que nos dice quiénes eran en la
literatura, por ejemplo, los antifeministas, los prefeministas, ¿no? Por nombrarlos de alguna forma, obviamente que el concepto como tal no era visto así cuando escribió, por ejemplo, Ovidio, o Boccaccio. Entonces, aquí, en un panorama general, quienes eran más o menos se posicionaban de un lado de la balanza o del otro lado de la balanza, es decir, había de las dos vertientes de las cuales nutrirse, pero es cierto que muchos de los predicadores se iban del otro lado, es decir, del lado antifeminista. ¿Y cuáles eran esos motivos? Pues puede ser, por ejemplo, la dimensión biológica, que nos decía que la mujer es un varón imperfecto, entre otras cosas. Luego de eso, la dimensión psicológica, que decía la mujer tiene psicológicamente menos vigor mental que el varón, por ejemplo. Y en el antifeminismo también se encontraba esta cuestión de la subordinación de la mujer a grandes rasgos, que también podía ser una subordinación psicológica, social. Y llegamos al antifeminismo exagerado, que es a donde generalmente caen nuestras afirmaciones que hacen algunos de los doctos en la emblemática, porque tienen toda esta escuela, empezando por la Celestina, que este mismo autor Cruz nos hace mención. Pero, por ejemplo, podríamos leer esta parte que dice, su estilo coincide en muchos puntos con el de los predicadores medievales, siguiendo las recomendadas artas predicandi o manuales de preceptiva homilética. Este es el caso, por ejemplo, del frecuente empleo de la prosa rimada, la abundancia de las preguntas retóricas, la proliferación de exclamaciones, el preponderado uso de largas enumeraciones de verbos, sustantivos, adjetivos, en fin. La estilística del libro depende en alto grado de la retórica y teoría del sermón, así como fueron desarrolladas durante la Baja Edad Media. En realidad, todo el Corbacho, habla del texto Corbacho, resuma el espíritu y los métodos de la predicación medieval, y esta predicación medieval es la que ha trascendido a la época de los textos que estamos estudiando. Además del estilo, muchos de los temas que encontramos en Arcipreste de Talavera son también compartidos con la homilética. Este es el caso, por ejemplo, del antifeminismo. El tópico de la vanidad y soberbia de las mujeres fue tocado con frecuencia por la mayoría de ilustres predicadores como San Vicente Ferrer. Este paradigma misógino responde a dos hechos. Uno, objetivo, el ambiente moral decadente que se detecta en la época. Otro, subjetivo, el deseo de corregir esa situación por medio del retrato satírico. Surge entonces el paradigma ético-social que sirve para caricaturizar y ridicularizar la decadencia moral. Después ya nos habla, por ejemplo, de libros como El Corbacho, en donde se comienza atacando el centro mismo del sentimiento femenino. Y aquí es lo que vamos a volver a encontrar en estos textos, y que ya nos han también remitido en otras ocasiones. El amor de la mujer es muy engañoso, esa es la principal sentencia. Y quiere decirle a los amadores que en la hembra nunca podrán hallar amor, por cuanto nunca fue hombre que excesivamente mujer o amiga amase que la tal mujer le bien quisiese. La experiencia le dice que las mujeres no aman a otros más que a los que las hieren. Y además la mujer tiene el pensamiento puesto en que amando será rica, que el que la amare le ha de dar sin tener rienda. De por ende verás lindas mujeres con viles, feos y desventurados hombres, y para poco y pobres se desenvolver así cochos como mancos y tuertos y jibados, no los olvidan por negros, sucios, cautivos, que en verlos es asco y abominación. Y Fago punto aquí. Y después ya nos indica más
Y cuando las mujeres entran por el camino de la perversidad, haciéndose viciosas y deshonestas y infamadas, no puede escribirse de ellas la mitad que decir o escribirse podría por el hombre. Por ejemplo, las mujeres están poseídas en su mayoría por la avaricia. No hay mujer que no sea avara en dar. La mujer no es sola avariciosa, sino murmurante y detractora. Por su gran codicia, las mujeres aman a cualquiera que les ofrece alguna ventaja. La mujer es a sí misma envidiosa de la hermosura ajena. Quien dude de ello hace tanto como pecar en el Espíritu Santo. Y de esta regla no se exceptúa la madre frente a la hija, ni la hermana frente a la prima. Entonces, todas estas constantes se ven, se trascienden a través de estos siglos. Y pues ya para finalizar con este artículo y regresemos a nuestros libros de emblemas, podríamos leer esta otra parte que nos dice con respecto a la mujer, que es una cara con doble faz, un cuchillo de dos tajos, que non es hombre al mundo por mucha amistad, familiaridad, conocencia, privanza, que la mujer tenga que jamás pueda sus secretos saber. También la desobediencia es una cualidad extendida en el sexo femenino. Por cuanto si tú a la mujer algo le dijeres o mandares, piensa que por el contrario lo ha todo de hacer. La soberbia, además es soberbia, hace que la mujer no mire sus propios dichos o hechos, y cuando está airada dirá cosas. Por aquella boca infernal que no son de ni oír ni escuchar, antes tengo por sabio y hombre de pro al que la tal mujer irada viere, que fuya de sus nuevas, vuelva a sus espaldas y déchela decir hasta que sea farta. No hay mujer en el mundo que se pueda excusar de vanagloria, pues aunque no sean verdaderas las palabras que sus loores fueren dichas, ella ha de presumir que fueron, como les he dicho, fablado y da a entender. O sea, en fin, que todos estos son ejemplos de lo que la literatura, antes de los textos que estamos viendo, difundían en cuanto a la mujer. Y efectivamente, pues aquí ya encontramos estas mismas enseñanzas o como las vuelven a retomar para la cuestión de los emblemas. Y entonces aquí, por ejemplo, Piccinelli, en el mundo simbólico, también hace una equivalencia en cuanto a los lemas que él menciona en su obra, y cómo es que el sexo femenino en equivalencia alegórica está con esta parte del antifeminismo. También lo vamos a ver ya más específico de la otra parte en cuanto al culto mariano, pero aquí, conforme a lo que vimos en el texto de Cruz, entonces la mujer, nos dice Piccinelli, es lasciva. ¿Por qué? Porque en sus lemas, por ejemplo, nos dice lejos los ojos y los oídos de ella, porque pueden hacer en esta cuestión amorosa en que incluyen la mujer y el hombre es el que va a perder, porque ya vimos todo lo que se creía o que se afirmaba sobre las mujeres, y entonces los pobrecitos de los hombres pues tenían que cuidarse de ellas. Y entonces los lemas muy instructivos, los que se transmitían a través de estos libros, podría ser uno de ellos estos, ¿no? De lejos los ojos y los oídos, porque esto nos explicaba San Agustín que la mujer esparce la peste del deseo. Unas veces se deshacen sonrisas, ahora ofrece caricias, y lo más venenoso, y ahí es donde se equipara al basilisco, lo más venenoso de todo, se complace en tocar la cítara o en cantar, ante cuyo canto es más soportable escuchar al basilisco cuando silba. Sobre la mujer de aspecto bello y admirable, también se utiliza el lema de jamás se le mire a los ojos. Y aquí en referencia igual, esto todo viene en torno al basilisco. Dice, y ya no los explica Piccinelli por qué
jamás se le mire a los ojos a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque dice Petrarca que la mujer mata de la misma manera que el basilisco con la mirada y envenena con su solo contacto. Y bueno, entonces aquí otro que nos habla exactamente sobre la mirada, nos dice, mata antes de herir. La mujer destruye con su solo mirada la infeliz alma de aquel que la contempla. Es decir, aquí el amante tiene todas las de perder porque lo va a destruir con solo mirarlo y hay de aquel que se atreva, ¿no? Y entonces en todo este entorno, pues vemos como efectivamente esta concepción que se tenía acerca de la mujer en un antifeminismo o como misoginia de la época, trasciende en este punto de lecciones. ¿Tienen alguna aportación al respecto? Adelante. ¿Nadie? Bueno, entonces, pues creo que esto también ya lo habíamos visto de una u otra forma con la exposición de... ¿Qué animal había sido? Esta cuestión de la vanidad, etcétera, que va muy asociada a las mujeres y que a final de cuentas se considera parte de la maldad que está representada ya en un contexto cristiano en el entorno medieval. Ajá. Y pues ya en una analogía en la que, por ejemplo, podríamos comparar el basilisco con los bestiarios medievales. Ajá. Aquí ya vamos a llegar al lema, que es el que vamos a estudiar un poco más a detalle, que es él mismo se destruye. En la edición de 1715 de Piccinelli es cuando ya está agregada esta imagen. Y comparándola así, igual como lo hicimos con el Fénix, con el bestiario medieval, observamos nuevamente cómo están ajustándose los motivos del paisaje, cómo se están incrustando nuevos elementos que ya se hacían referencia, pero que antes no se veían dibujados. Por ejemplo, yo no recuerdo haber visto, aunque sí se menciona esta cuestión del objeto de cristal, las imágenes en cuanto a el reflejo del basilisco, ¿no? Sino que siempre nos remitíamos o bien en cuanto a los enemigos del basilisco o bien a otros aspectos del basilisco. Entonces, vamos a observar esta imagen por un momento y ahorita me dicen que observaron en cuanto a la del basilisco, la izquierda. Al fondo se ve también como una montaña, ¿no? Un paisaje. Hola, buenas tardes. Adelante, Sharon. Sí, decía que al fondo, atrás de como del espejo, está ahí como una montaña, ¿no? Sí, ya se incluye un paisaje, por ejemplo, y tú lo has nombrado, un espejo. Y entonces de ahí de ese espejo es de lo que nos vamos a valer para, o más bien lo que se valió Piccinelli, para darle todo el sentido a su explicación. Que también podría estar asociada al mito de Narciso, ¿no? Sí, gracias. De que se observa. ¿O a qué te refieres? Sí, me refiero al aspecto de la vanidad, o sea, estarse viendo en el espejo, que también obviamente a Narciso pues como que le cuesta la vida, no sé si también tenga que ver, o simple y sencillamente señala la vanitas. Ajá, también en el sentido de lo que estábamos leyendo de los demás lemas, podría asociarse con esta forma de admirarse. Ajá. Sí, tienes razón, Sharon. Xochitl.
Bueno, a mí me remite ahorita, bueno, a lo que estabas comentando de los mitos clásicos, al mito de Medusa, ¿no? Cuando se mira al espejo y bueno, ya así se distrae y es como le cortan la cabeza. Entonces, o sea, como pensaba que si se asocia el basilisco con la mujer, o sea, como que el talón de Aquiles de nosotras, o bueno, eso es lo que pensaban los monjes medievales, pues es la vanitas, ¿no? Lo que dice Sharon, o sea, lo que me recordó esta imagen que yo les mostraba, donde nos estamos viendo en el espejo y lo que se ve es el reflejo del demonio, ¿no? O sea, esta comparación de que la mujer es la nave de todos los males, ¿no? Es decir, es vanidosa, tiende a la gula, a la lujuria. Entonces, bueno, eso me recuerda ahorita esta cuestión del espejo, ¿no? Bueno, no sé si tenga que ver algo, bueno, los compañeros de letras clásicas a lo mejor pueden aportar algo con la cuestión de lo de la medusa. No sé, bueno, ahorita me surge esa pregunta. ¿Qué cosa sobre la medusa? O sea, es que, bueno, comentaba Marcela de que aparece en este emblema el espejo y que a las mujeres nos está comparando con el basilisco, ¿no? Es decir, si tiene algo que ver el mito de Medusa con esta característica del basilisco. Bueno, no sé, es una pregunta que ahorita me surge o estoy yo sobreinterpretando, digamos. Pues sí, yo creo que, o sea, no veo la relación del espejo. El espejo, por supuesto que si nosotros, o sea, pensamos en Medusa es para que ella misma se dañe, ¿no? Por supuesto, y ella misma se vuelva piedra, pero no sé si aplicaría también al basilisco. Yo me imagino que sí, porque recuerden que lo que dice Plinio es que daña a cualquiera que mire, ¿no? Entonces, en este sentido, si él mismo se ve en un espejo, se estaría dañando. Sí, sí, yo creo que tienes razón al hacer esa analogía con Medusa, Xochitl. Ah, ok, gracias, Lourdes. No de nada. Sí, efectivamente, como el lema lo dice, él mismo se destruye, ajá. Y yo creo que sí, en realidad sí tendría mucho algo que ver con Medusa, porque efectivamente a partir de ese reflejo es que ella misma se destruye también, ajá. Y entonces, ya analizando entonces la imagen que tenemos en este libro de emblemas, con el lema, que es el mismo se destruye, pero para explicarnos más a qué nos referimos con este lema, tenemos la imagen. La imagen es efectivamente el basilisco que está mirando delante de un espejo. Él trata de narrar la imagen, el momento en el que el basilisco arroja su veneno por los ojos, pero es tal la naturaleza del veneno que si choca contra el espejo, obviamente va a rebotar hacia atrás contra él y se ha de morir el mismo basilisco. El significado obviamente él es el símbolo del mal, como ya lo habían hecho notar los bestiarios. Y entonces aquí es donde encontramos precisamente esta referencia en cuanto a que hay una estratagema para que el basilisco se destruya a sí mismo. Muy posiblemente, como ustedes lo dicen, esta estratagema también se haya retomado en cuanto al mito de la medusa, pero lo que es cierto es que, por ejemplo, los bestiarios nos decían, quien desee matar a este animal deberá tener un claro recipiente de cristal o de vidrio, a través del cual pueda ver la bestia, pues al tener el hombre la cabeza tras el vidrio o el cristal, el basilisco no puede distinguirlo y su mirada es detenida por el cristal o vidrio. Cuando el basilisco arroja su veneno por los ojos, es de tal naturaleza que si choca contra algún objeto, rebota hacia atrás contra él y ha de morir. Ajá, y entonces ya regresando a este emblema, cuando vemos las imágenes, pues sí, efectivamente los bestiarios, a no ser que ustedes hayan visto en algún otro, no se está trazando gráficamente esta parte en la cual
o no le tomaron tanta atención en este sentido al cristal o vidrio que servía de arma en contra del basilisco. Y en cambio, en este libro de emblemas, sí se hace en miras de perpetuar o actualizar estos nuevos significados, determinando un nuevo objeto que es el espejo. Y este espejo ya va a tener un significado en cuanto al texto que nos va a explicar Piccinelli para aportar su mensaje. ¿Por qué? Porque el basilisco, en tanto portador del mal, tiene su contraparte que es el bien. En este entorno de bien o mal, bien y mal, los representantes del bien, como decíamos anteriormente, también corresponden a toda esta tradición mariana, y entonces la Virgen María es una de las principales representantes en esta simbología. ¿Por qué? Porque ella es la ahuyentadora de demonios, ella está limpia, ella es libre de pecado, y entonces ella es un espejo sin mancha, como se ha ido difundiendo en todas algunas reminiscencias textuales que se circulaban durante el medioevo, que asimilaban a la Virgen como el espejo sin mancha. Y de ahí entonces que ya tenemos en esta actualización de la iconográfica, pues el espejo. Y entonces aquí nos dice, por un lado, el basilisco con su sola visión arrastra al hombre a sentir deseos ilícitos y lo destruyen. Pues bien, para que entre tantos peligros no resulte dañado, deberás ponerle, aquí está la fórmula para que omitas estos deseos ilícitos que te destruyen, deberás ponerle delante el espejo más límpido. ¿Cuál es ese espejo? La Virgen María. Entonces, todas las cosas nocivas destruidas por su presencia desaparecerán. Entonces, aquí ya remitimos a un nuevo elemento que es el espejo, en el cual, según las letanías que se aplicaban a la Virgen María a partir del siglo XII, se hacían evocaciones marianas donde, como habíamos dicho, la describen como sin mancha, pero también como espejo de la luz eterna y espejo de justicia. Las letanías que se difundían en aquel entonces, por un lado, reflejaban la santidad divina de María, es decir, la perfección, la verdad, la armonía, la conciencia, la claridad, la inteligencia. Y entonces, tanto en las letanías como en el emblema que nos está ocupando en el análisis del día de hoy, pues hay una función intercesora. ¿Y cuál es esa función? Que se concreta a través de un símbolo que en esta ocasión es el espejo. Y el espejo es la manifestación que refleja esa inteligencia creadora, que es precisamente la Virgen María. Es decir, por un lado el basilisco es el mal, este mal es exterminado por el bien está representado por un espejo que es el más límpido, es decir, es la Virgen María. También si nos remitimos a un diccionario de símbolos y buscamos la palabra espejo, nos podríamos encontrar con esto que nos dice Chevalier, y dice: el espejo es el origen de la caída luciferina. Más generalmente es el término de la experiencia espiritual más elevada. Entonces aquí remitimos a lo mismo, ¿no? Es esta forma de representar simbólicamente cómo es que, a final de cuentas, el mal, aunque existe, puede ser terminado o combatido por el bien, y en este caso a través de el conocimiento que nos lleva o nos proporcionan a través de este símbolo que es la Virgen María. Y entonces con esto terminaríamos a lo que hacen mención los libros de emblemas con respecto al basilisco, y también les compartí otro artículo
que nos habla precisamente de la devoción mariana, que comenzó a difundirse mucho más durante el siglo XIII, para que también entendamos cómo, si bien hay una parte que es muy en contra de la mujer, por el otro lado, pues la mujer celestial está enaltecida a través de esta parte que es el conocimiento o el acercamiento a la imagen que representa María. Uh-huh. Y por ejemplo nos dice aquí en la introducción, dice, el culto mariano siempre tuvo un lugar privilegiado en la iglesia medieval, pero rotundamente la edad de oro de la devoción a la Virgen tuvo lugar en el siglo XIII y como vimos trascendió también a los siglos en los que se escribieron los emblemas. Uh-huh. Y dice, la iglesia celebraba ya entonces un rico ciclo de fiestas marianas. También observamos cómo es que estas fiestas marianas pues tenían sus referentes escritos en el sentido de que los predicadores tenían los libros de emblemas y tenían, por ejemplo, ahí uno que correspondía al día de la Asunción, o bien otro en el cual podían remitirse a alguna asociación en cuanto a la Virgen considerada un espejo de justicia. Uh-huh. Y entonces había un rico ciclo de fiestas marianas, los sermones, las oraciones, los himnos, los milagros y los tímpanos repetían sin cesar sus gozos y dolores, las reflexiones sobre su asunción, su coronación, sus cualidades como modelo para el cristiano. Aquí es donde también es importante y se enfatiza que son cualidades modelo para el cristiano, su poder como intercesora, atrajeron incesantemente la atención de pensadores, moralistas, pintadores, escultores, predicadores. Y bueno, entonces ya en un sentido más específico, pues podríamos encontrar en qué estructuras sociales, políticas y culturales estaba ya muy asociado el culto mariano en cuanto a este contexto, por si lo quieren revisar, las instituciones, el perfil institucional de la iglesia y cómo es que se veía toda esta asociación. Uh-huh. Y otra parte importante que nos dice aquí el autor es aquí. Dice, además se representaban dentro o fuera de las iglesias piezas dramatizadas de los misterios de la vida de Cristo. Por ejemplo, el auto de los Reyes Magos de la Catedral de Toledo ya había sido compuesto en lengua vernácula a mediados del siglo XII. Aquellas representaciones aluden la primera partida de Alfonso X, que prohíbe los juegos de escarnio dentro de los templos, pero recomienda las representaciones que precisamente escenifican la vida de Jesús. Y añádase la visita de las tres Marías al sepulcro por Pascua. O sea, es decir, a pesar de que había cuestiones que estaban por un lado prohibidas, también se abrían a ese contexto en el cual ya además de Cristo como principal personaje de toda esta tradición, se añadía uno más que era precisamente la Virgen María. Y bueno, todo esto también pues llegó hasta los textos que hemos estudiado y vemos cómo se vuelven a retomar todos estos elementos ya en los emblemas. Uh-huh. ¿Tienen alguna sugerencia, comentario con respecto al basilisco y
lo que vimos de él. Yo que tendría algo nada más que agregar. Ajá, sí, adelante, Lourdes. Gracias. Sí, también en cuanto a lo que tú nos comentabas de Plinio, ¿no? Del libro octavo de la historia natural, creo que también, ay, perdón, mi cámara. Hay que decir que era tan potente la sangre del basilisco que Plinio narra una anécdota en la que en una ocasión matan a un basilisco desde un caballo con una lanza y la sangre, digamos que sube a través de la lanza y mata tanto al jinete como al caballo, o sea, así de potente era la sangre de un basilisco. Por supuesto que no solo tiene poderes negativos, yo en algún momento espero poder participar en el Congreso de Animalibus y lo que voy a comentar es sobre los poderes benéficos del basilisco y de muchos otros animales, que es lo que llamamos poderes apotropaicos, ¿no? Nada más es eso. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente es también la ambivalencia de cuanto a las propiedades, que es a lo que se refiere más en la historia natural Plinio, y también en el contexto de la ambivalencia del símbolo. Como les comentaba al principio, Piccinelli también lo pone del otro lado de la balanza, pero casi siempre en este lado de la balanza es cuando tuvimos más oportunidad de comentar, porque sí sería muy, muy extenso y lo que se acerca más a la imagen que estudiamos es el lado negativo de este animal. Y bueno, entonces, ¿algo más? ¿No? Pues ya casi vamos a terminar para que empecemos las conclusiones. Tengo otro animal más, que sería el dragón. Ahí está. No. Ajá, el dragón. Con respecto al dragón, van a notar que en cuanto a la iconografía hay una diferencia también un poco importante, porque no son la misma definición o tratar de acercarse a la realidad que habíamos visto antes, pero tal vez también se remite a otro tipo de interpretaciones. Ajá. Y pues ya remitiéndonos a, como lo hicimos en un inicio, todas estos antecedentes del dragón, pues podríamos nombrar antes de que veamos su función a Plinio. No podemos dejar de mencionar a Plinio, que también lo menciona como parte de la India, que mide, no sé, 20 codos, ajá, que es la mayor de todas las serpientes, que se eleva hacia los cielos. Ni siquiera el elefante se ve protegido contra él por el gran tamaño que tiene su cuerpo, y esto ya lo añaden los bestiarios, como el de los que menciona Malax Echeverría, y en este sentido el de Cambridge. Y tiene entonces características ya identificadas en un contexto clásico, por así decirlo, que llegó a la tradición medieval, en el cual tiene sus características físicas, que son intimidantes, que siempre se le representa como una serpiente gigante con alas, que expulsa fuego de las fauces, y sobre todo que es temida por los demás animales, ajá, incluso por los animales más grandes, y en determinados contextos también tiene tanto cualidades o connotaciones negativas como en otros contextos las positivas, como es lo que a sus funciones respecta. Ajá. Por ejemplo, en el sentido de las funciones, podríamos remitirnos a aquellas a las que se le otorga el significado de acuerdo a lo que hace. Es decir, también de acuerdo a toda una tradición literaria, el dragón vigila los espacios. Además de vigilar esos espacios, también combate al intruso, ya sea el héroe de la mitología o bien el caballero medieval, aunque pues desgraciadamente siempre es dominado por este.
la mayoría de las veces. Ajá. Entonces, así, con esta imagen que tenemos en los mitos y cuentos, por ejemplo, el de Hércules, en el cual el dragón vigilaba día y noche un manzano encantado. Y, por ejemplo, también, bueno, este manzano obviamente tenía las manzanas de oro, por eso es que las cuidaba tanto. En la mitología escandinava, por ejemplo, tenemos al dragón Fafnir, que vigilaba un tesoro fabuloso, y ahí es Sigurd el que lo vence. Y entonces así de esta misma forma, el dragón va a ser ya connotado como el que vigila el umbral, los tesoros y las aguas, dependiendo cómo es que se interrelacionan en los diferentes pasajes. Y entonces aquí tomó una cita de García que nos sirve para aplicarla al dragón, que nos dice: en los emblemas, los animales suelen interrelacionarse en escenas o situaciones más o menos complejas, de modo que su significado puede derivar del papel que la criatura desempeña en ese episodio concreto. Y ahí es a donde podríamos recordar lo que les comentaba sobre la función. La función es eso, qué papel desempeña el animal en el texto. Y no tanto de su simbolismo tradicional. Aquí es donde nos alejamos un poco de lo simbólico, porque no es tanto que represente el dragón el mal, como se había ejemplificado en los bestiarios medievales, sino también corresponde a el papel que está desempeñando en esa historia que nos van a contar los emblemas. Dice, si bien por lo común siempre se mantiene una cierta correspondencia significativa con sus antecedentes alegóricos, evitando grandes contrastes. Y aquí es donde ya entraría, pues que a final de cuentas sí hay un contexto de significancia a través de la alegoría o de significado, perdón. Y bueno, entonces ya aquí vamos a ver algunos lemas que nos remiten al dragón y a los diferentes mitos que retomaron estos doctos de los que escribieron los libros de emblemas. Y por ejemplo, otra vez en el mundo simbólico, vamos a ver lemas que precisamente nos están remitiendo al papel que tiene el dragón y se está asociando con los mitos. En el caso del mito de Hércules y el jardín de las Hespérides, nos dice, no basta desearlo, en el sentido de que el trabajo destruye al dragón vigilante que encarna las adversidades. También dice, no cuida lo suyo o bien cuida lo ajeno, con lo que establece una similitud entre la bestia y la avaricia, es decir, cuida mucho las manzanas porque en determinado contexto puede ser por la avaricia que tiene de tenerlas. Ajá. La otra que dice, el otro lema que dice, nadie conseguirá arrebatárselas. Entonces aquí el mismo Piccinelli nos dice, el dragón es el símbolo de la limosna que una vez que reúne las riquezas en su regazo, las mantiene con perenne y constante vigilancia. A la vez también están haciendo estos autores una especie de crítica a través de el dragón, el animal. El dragón hace las veces de vigía en la vigilancia pastoral a través del lema no dormirá, ¿sí? Y en específico en el texto de Iván de Orozco y Covarrubias, aquí tenemos, y en relación también con esto de que no dormirá y cómo es que el dragón tiene que estar siempre vigilando, también antes de esto convendría citar a San Gregorio que nos dice que cuando se duerme el pastor cuando descuida totalmente la dirección de sus súbitos, pues desconoce la vida de estos y no trata de enmendarla. Dormita también cuando ciertamente conoce lo que debe ser motivo de reprobación, pero lo pasa por alto de decidiosa pereza y por esa desidia su mente no lo corrige con el correspondiente rigor. Es decir, siempre los hombres deben de tener cuidado ante el acecho del vicio, del pecado, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, entonces el dragón está representado como el que
precisamente está cuidando o cuidando que el entorno esté libre, en este caso, de estos vicios o estos pecados. Y entonces en este emblema de Orozco y Covarrubias nos dice, en el lema dice, esté aquí el muro de bronce. Ajá, y ya tenemos la imagen. En la imagen lo que se describe es un personaje que está montado sobre un dragón. Este dragón alado está volando una ciudad sin murallas, y de ahí que entonces es muy importante que él lo esté vigilando porque la ciudad está sin murallas. O sea que hay un doble significado también en lo que estamos observando y lo que está explicando posteriormente a través de los demás elementos. Por ejemplo, tenemos como símbolo al dragón de vigilancia y también de custodia segura. Nos dice entonces a través de este emblema que el cuidado y la diligencia que ha de tener el hombre nunca deben descuidarse, como también lo leímos en San Gregorio. El autor entonces aquí está equiparando la vigilancia espiritual que el hombre ha de llevar a cabo con la guardia y custodia que tienen los magistrados de los muros de las ciudades. Y ya en el epígrama, perdón, aquí vemos el epigrama más a detalle. Nos dice, estando sin muralla está seguro el lugar donde se vive con cuidado, y el velar cada uno es propio muro, cual con verdad pudiera ser llamado hecho, si alguno fue de acero puro. Entonces aquí ya en el mensaje que nos quieren dar a través de la moralización es que efectivamente para una ciudad sin murallas se encomienda a permanecer vigilantes y atentos ante el acecho del pecado y el vicio, ya que en la vigilancia reside la mejor defensa para no caer en las garras del maligno. La vigilancia espiritual, obviamente, ¿no? Que es la que tiene que llevar a cabo todos los hombres, según esta tradición del cristianismo, para cuidarnos de esos vicios que pudieran ingresar con el motivo de que la ciudad emblemáticamente no tiene murallas. Ajá. Sí, y pues sí, siempre uno pensando que el dragón es el malvado, pero pues haciendo un club de dragones, podríamos pensar que, o defender en este tipo de historias, ¿por qué siempre has vencido el dragón si lo único que está haciendo es cuidar? Y dándole un sentido positivo, está vigilando a los que son indefensos. Entonces, pues, yéndonos a otro emblema, que ya lo encontramos, y como veíamos aquí ya la iconografía sí cambia un poco, porque en cierto sentido tenemos que fijarnos mucho para encontrar todas las escenas que quisieron dibujar para incluir todo lo que se está narrando en un dibujo. Si quieren, obsérvenlo un momento, porque sí, a simple vista no se distingue muy bien qué es lo que está tratando de representar la imagen, pero ya observando con cuidado vamos a ver que hay varias escenas. Y esas escenas obviamente incluyen a un dragón. Bueno, entonces espero que más o menos se hayan dado o se percaten de que aquí lo que se está tratando de representar es el mito de Cadmo. Aquí nos remite nuestro autor Alciato a el mito de Cadmo en los emblemas que hace, bueno, la traducción que hace Diego López en la Declaración Magistral sobre los emblemas. Y el mito que se está contando es cómo es que Cadmo está enfrentando al dragón, pero este dragón antes devoró a varios de sus compañeros,
Y de ahí viene toda la lección que quiere transmitir este autor a través de el lema que nos dice: la letra mata y el espíritu da vida. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver cómo es que bueno, voy a pasar la anterior para que se entienda bien qué es. La parte de abajo es esta parte. Nos remite a cuando el héroe griego está clavando una lanza en el cuello del dragón. Este dragón era vigilante de la fuente Dirce. Ajá. De este dragón lo que estamos distinguiendo son pues su físico, que las patas, las garras, las alas, la cola de serpiente. Ajá. Y si observamos aquí en la parte de arriba, en esta parte superior del dibujo, lo que estamos observando es a Cadmo con la yunta de bueyes. Y aquí es cuando él, después de que mató al dragón, tomó los dientes del dragón, ajá, y los sembró. Se dice que son 16 dientes. Y esos 16 dientes para Alciato van a tener un significado, que son las 16 letras del alfabeto fenicio. De esos surcos brotaron hombres armados, y son los que se dicen que eran los espartos, que en un inicio combatieron unos con otros, y de esos sobrevivientes que nacieron ayudaron a Cadmo a fundar a Tebas. De ahí de la importancia de toda esta narración. Sí, y uno se sabe, o quien pueda remitirse al mito o recordarlo, entonces le es muy familiar toda la imagen. Ajá. Entonces en la parte inferior está la parte primera del relato, de la narración, y en la parte cuando vence al dragón de esta lucha, entonces Cadmo obtiene los 16 dientes. Después estos dientes, después de los dientes, van a sembrarlos, los va a sembrar. Creo que alguien tiene abierto su micrófono, chicos, por favor, chequen quién tiene abierto el micrófono. Oye, como una música. Ya, gracias. Perdón, Marcela, por la interrupción. Ah, no hay problema. Entonces, de esta parte en la que ya se sembraron los dientes del dragón, que son 16, ya surgen otros guerreros, que son los que le van a ayudar a Cadmo, que son los espartos. Y pero en el momento en que combaten unos con otros, también entre ellos hay algunos sobrevivientes, y la importancia de estos sobrevivientes es que le ayudan a fundar Tebas. Ajá. Y entonces, bueno, ya partiendo de este mito, Alciato lo que hace es poner su emblema con este lema que nos dice: la letra mata y el espíritu vida. El espíritu da vida. Y aquí, como lo planteamos en esta diapositiva, entonces al recuperar los mitos de la antigüedad, el emblema hace precisamente alusión a estos dientes de dragón, del dragón muerto, que no sirvieron de nada hasta que Cadmo los sembró, y de ahí surgieron hombres armados. De igual manera, ya en esta asociación que hace él con las letras del alfabeto, de igual manera las letras del alfabeto, y eso ya lo explica él, si no tienen un orden, no da ningún sentido. La letra mata, pero sembradas unas con otras se multiplican, viven y hacen sonido, hacen sentido y tienen espíritu. Y el espíritu da vida. Ajá. Entonces ya evidentemente pues el emblema ya en un conjunto de todos estos sentidos está transmitiendo enseñanzas morales. Estas enseñanzas son necesarias según los preceptos que se consideran aptos para transmitirse en esa época, para perfeccionar la educación de los hombres. De ahí la historia o la inserción de un dragón precisamente en estos emblemas. Y pues bien, entonces aquí tenemos las dos imágenes que encontré en este corpus que les presenté en un inicio.
Y pues vemos cómo en este tipo de ya narraciones más complejas sí los autores tratan de incluir un poco más de escenas, tal vez por la cuestión de que debe ser mucho en tan poco espacio, no lo sé. Entonces sí, en determinado momento cuesta un poco más de trabajo asociar las imágenes con lo que quizás representa el lema, pero ya a través de toda la explicación docta que nos hacen estos autores, eh, obviamente llegamos a el entendimiento del sentido que no va disasociado de lo visual. Por eso es de gran importancia este tipo de explicaciones o de atención a lo que implica todo el emblema en su conjunto cuando trae una imagen o cuando se dieron a la tarea de incluirla. Y pues aquí, si bien el dragón que nosotros conocíamos en los bestiarios medievales era un poco, pues más eh, identificado en lo individual, aquí ya es parte de toda una escena en la cual nos está narrando una historia o una imagen narrativa, en la que obviamente se están representando esos sucesos que son relevantes para contar lo que se quiere transmitir y, y, y son protagonizados por el dragón en este caso, como sucedió tanto por un lado con el ejemplo de Cadmo, al cual nos remitimos, y también con el primer ejemplo en el cual se exponía esta vigilancia de la ciudad sin muralla. Si hay alguna pregunta, adelante. Y bueno, entonces, ya para terminar, les voy a compartir las últimas imágenes que tengo, aunque ya no pertenecen al análisis porque sí me faltó tiempo para hacer algo más extenso, pero obviamente hay otros animales como la hidra, uno que me gusta mucho y que también espero presentar en algún momento, el sucarat, Bueno, aquí les voy a presentar algunas imágenes de los libros. Por ejemplo, este que es otro libro que ya no vimos, pero que a ver si no se ve, ¿verdad? No, no se ve. No, no se ve, Marce. Sí, de acuerdo. Bueno, aquí está. Ya se Ahora ve. sí. Este es, por ejemplo, el emblema del sucarat. Que ya viene en otro libro en donde nos dice que, por ejemplo, este animal nace en la parte austral de la América y es una fiera atroz, se cubre para defenderse de los hombres y también entonces en ese sentido es que lleva a sus crías ahí en el lomo para protegerla de estos cazadores. Si se dan cuenta, aquí están las flechas de los cazadores. Y a ver, otra imagen que tenga. De Alciato tenemos, por ejemplo,
el fauno. Ay, pero es que no. Aquí está. Aquí las sirenas. Las sirenas en un pasaje de Ulises, pero en ciencia cierta son las sirenas medievalizadas, refiriéndose a probablemente a la Odisea. Y pues en sí sería, creo que todo. ¿Tienen algún comentario? Para que terminemos. Sharon. Sí, solamente, bueno, en la parte del dragón me llamó muchísimo la atención la simbología que se le daba, porque, bueno, yo tenía más la idea de el dragón relacionado con el diablo, con el demonio, e incluso ahora que te mostrabas la presentación, me parece que en la segunda diapositiva hay un caballero que está sobre el dragón precisamente y recordaba la imagen de la Virgen, ¿no? O sea, es la Virgen que está pisando el dragón, la Virgen del Apocalipsis. Entonces, me llamaba un poco la atención las diferentes, bueno, estos nuevos significados que tú nos estabas presentando, precisamente con la cuestión del amurallado, de la protección. Entonces, bueno, la verdad es que me parece que enriquece muchísimo esta imagen también. Sí, a mí también me llamó mucho la atención cuando empecé a leer sobre el dragón en los libros de emblemas, porque pues siguiendo la misma lógica de lo que ya llevaba antes, no encontré, por ejemplo, esta cuestión de asociarla únicamente al mal, como veníamos viendo con el basilisco, o con un símbolo de resurrección que proviene muy específicamente de los bestiarios, y cómo es que también en sus variantes, en cuanto a la explicación del mito, también se recurre a esta parte de la función que representa el animal. Sí, muchas gracias, Sharon. ¿Alguien más? Yo, Marce, bueno, antes que nada quiero felicitarte por esta excelente plática que nos das siempre. Y bueno, un poquito hablando de esto de lo que nos comenta Sharon, yo recordé, bueno, esta ambivalencia de los significados con lo de respecto a León, ¿no? Que platicábamos la clase pasada, que por ejemplo en la Biblia aparece como representación de Cristo, pero también aparece como representación del diablo, ¿no? Entonces, es interesante, por ejemplo, que en los emblemas se le dé la vuelta, ¿no? Al dragón, porque si bien es cierto, esto lo dice Chevalier, no lo digo yo, es muy lógico que las serpientes salgan, bueno, tengan diferentes significados en todas las culturas, porque pues son uno de los animales que más hay en el mundo, ¿no? Hay serpientes en el agua, en la tierra, en todos lados. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta fusión de la que habla la doctora María José Rodilla, de que son una significación de tanto de la tierra como del aire, ¿no? Porque se le dan estos atributos como la serpiente que repta y del, pues, de que vuela, ¿no? Es decir, que está como en los dos hemisferios. Y tan es así que, por ejemplo, vemos esta visión de Quetzalcóatl, ¿no? Que es esta serpiente emplumada. Entonces, bueno, me llama muchísimo la atención esto que te comenta Sharon, de cómo yo también tenía como toda esta simbología cristiana donde
donde el dragón era la representación del demonio, ¿no? En cambio, si nos vamos a la cultura nórdica, por ejemplo, va a ser este guardián, ¿no? Y que va a tener la dracontias, es decir, esta piedra que va a tener en la frente, y quien logre tenerla, pues va a tener como un poder desmedido, ¿no? Va a poder tener salud, es decir, como el símbolo, o bueno, como esta significación de los animales híbridos pareciera cambiar dependiendo como para qué se va a utilizar, ¿no? Es decir, a lo mejor se utilizaba más en la religión cristiana como una cuestión de evangelización en contra del demonio, y ya en este nuevo contexto pues tiene como un significado más positivo, ¿no? Es decir, cambia el contexto y va cambiando también este significado. Eso es lo que me llamó ahorita la atención de la ambivalencia con respecto al dragón, pero que aparece también en la Biblia, ¿no? Con respecto al león, porque bueno, le llaman a Jesucristo el león de la tribu de Judá, y al demonio le llaman, bueno, no recuerdo en qué versículo, que es en el Apocalipsis, que es el león rugiente, ¿no? Que es el que se va a llevar a las almas al infierno. Entonces, al final, pues es esta funcionalidad, ¿no? Es decir, depende de qué contexto rodea al animal para darle esta significación, ¿no? Como lo que nos estás comentando específicamente con este animal. Creo que sería un animal híbrido, o bueno, no sé qué tipo de animal sería, pero bueno, esa sería mi participación. Sí, sí es híbrido. Bueno, adelante, Guadalupe. Sí, bueno, primero felicidades, estuvo padrísimo todos la vez pasada y hoy también. Gracias, muchas gracias. Y a mí también el dragón me llamó muchísimo la atención. Nunca lo había visto desde este lado, digamos, como lo han dicho las compañeras, más como un custodio, un cuidador. Pero me llama mucho la atención como este vínculo que tiene con lo marcial, con esta, y si mal no recuerdo en el mito de justamente de las Hespérides, el dragón está relacionado con Ares, ¿no? Me recordó como esa parte. Entonces el dragón con los soldados, con el ámbito de lo marcial, tiene como ese vínculo. Y me llevó a pensar, por ejemplo, en la figura de San Jorge y el dragón, ¿no? Donde ahí es un soldado romano, si mal no recuerdo, San Jorge es un soldado romano que, bueno, después se convierte en un santo y demás, y está ligado a este vencedor de dragones. Pero por otra parte, me llamó también muchísimo la atención esto que nos compartía, de que el dragón está ahí en las ciudades que no tienen murallas, ¿no? Otra vez como en un sentido bélico. Generalmente si no se tienen murallas es que tienes un ejército muy poderoso para entonces poder asumir ese riesgo, ¿no? Y si no lo tienes, pues tienes al dragón. Entonces siempre como ligado al asunto bélico, marcial, a Marte, ¿no? Entonces nunca lo había visualizado así, solamente ese comentario. Bueno, y lo del ciclo tebano también, lo de los dientes del dragón, me acordé de Edipo, porque está vinculado con, ya en literatura dramática, con todo el ciclo tebano. Justamente Cadmo es el que inicia como esta estirpe tebana. Y bueno, dragón está fascinante. Gracias. Sí, muy cierto, Lupita, muchas gracias. Y bueno, ya nada más retomando lo que decían sobre la draconita, también en Piccinelli efectivamente vuelven a hacer referencia a la historia natural y sobre esta piedra que supuestamente relata Plinio, que está en la cabeza del dragón. Y entonces aquí la reflexión que hace Piccinelli, refiriéndose a la draconitia, dice: por esta razón el padre Raulino representó una masa sobre la cabeza de un dragón con el lema: dará una gema una vez aplastado. De la misma manera, el pecador, cuando es golpeado con el mazo de las calamidades, ofrece la piedra más preciosa para el cielo. Me refiero a la penitencia, con la que pide perdón por sus pecados con un insoportable y profundo dolor. Ajá, y al otro comentario que hay aquí, que es en la película de Drácula, efectivamente ya no recordaba, pero pues tiene mucho sentido que precisamente como Drácula significa el hijo del dragón, entonces, y pertenece obviamente por esa asociación de linaje a la Orden del Dragón, se dedica a proteger la religión cristiana, como nos dice Elena.
y cuando se siente traicionado se rebela contra Dios. Sí, es ficción, pero sí está como basado en un mito, que es toda esta tradición de los dragones, y de hecho Drácula significa hijo del dragón. Guadalupe Fuentes Castellanos. Ay, perdón, no bajé la manita. Ah, ¿no? Era mi comentario de hace un Bueno, momento. entonces Perdón. ya terminaríamos creo que la sesión de hoy. Y con el comentario de Nayeli que nos dice que justo en esas ciudades sin murallas se cumple la función del dragón. En el texto ellos son las grandes murallas. Ajá, es en ese sentido entonces sí, los dragones se convierten en las murallas que protegen. Muy buena asociación, Nayeli. Pues ya nada más nos quedarían estos minutos para agradecerles su presencia, si es que no tienen algún otro comentario. Y nos veríamos entonces el próximo lunes, ya con la parte de la poética, las imágenes. Pasaríamos a otro nivel de significación con respecto a los animales. Ah, y les había comentado que también en la tradición oral, y voy a hacer la cita del libro que publicó José Manuel Pedrosa para que veamos cómo es que también en cuanto a la literatura oral nos dice algo sobre el basilisco. En este libro que lo publicaron, o más bien que recolectaron la información en el 2013, que dice sobre el basilisco. Decían que hipnotizaba a la gente el basilisco, que si le mirabas un rato, astente, fijo, contra la vista de él que te hipnotizaba. Y si te hipnotizaba, casi te inutilizaba. Decían que inutilizaba a la persona que le miraba así. Era como una especie de lagartija más grande. Eso se le ha oído a mis padres. Eres peor que un basilisco. Eso era como una ofensa que se decía a la gente. Y entonces, para no perder el tono de que citamos al doctor Pedrosa, veamos cómo esto ha trascendido también hasta nuestro siglo. Sí, pues de hecho, comentando un poquito de esto de la continuidad, Marcela, la doctora ahorita Nieves Fernández tiene un artículo en las primeras actas del Congreso que habla de la coyotitias, ¿no? Es decir, en México se cree que esta piedra de la que habla la doctora Fernández de la Dracontias, ella ha recogido, bueno, ella trabaja en el Colmex y trabaja literatura popular, ha encontrado en campesinos de la zona, no recuerdo en qué zona de México, creo que es en la zona sur, que dice que los coyotes tienen la misma piedra, pero hay una cosa muy singular, que para poder quitársela, les tienes que hablar y antes de matarlo tienes que quitárselas para poder y bueno, es algo muy escatológico, pero dice que tienes que taparles pues el ano para que se les caiga la piedra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vemos cómo la Dracontias pues va evolucionando hasta México, ¿no? Que ahora ella la nombra así como la coyotitias, ¿no? Es decir, son esos animales que son exóticos, pero que van a tener esta piedra, ¿no? Y de hecho, si ustedes se dan un clavado se van al mercado de Sonora a hacer antropología urbana, van a encontrar varios grimorios que encuentran esta piedra, no solo, por ejemplo, en los coyotes, sino también en los gatos, también en algunos gallos. Entonces es muy interesante cómo toda esta literatura de la antigüedad, que tiene más de 2,000 o 3,000 años, sigue latente en la pues tradición oral. Sí, muy interesante. Y bueno, como última participación, Mariana, te escuchamos. Hola chicas, hola, buenas Mariana. tardes a todos, gracias, excelente participación como siempre, Marcel. Pues yo quería comentarles algo respecto a las herpes y la figura mariana en, por ejemplo, las crónicas de Indias y en las cantigas de Santa María. Pues yo revisé algunos casos bastante extraños relativos a la presencia de la Virgen María, precisamente como intermediaria, pero en este caso de las presencias ultraterrenas, ¿no? De fantasmas. Ella era precisamente la que permitía el tránsito de estos seres a la tierra y con fines benéficos. Y pues regularmente los fantasmas están asociados a una idea de funciones obscuras, ¿no? Tétricas, la muerte, etcétera. Sin embargo, al ser tocados por la presencia mariana, se transmutaban en seres de luz.
¿no? Y muy interesante la fusión con las serpes en el sentido de que se vincula esta figura de la Virgen María en estas crónicas indianas en la presencia de Tezcatlipoca Negro, que es pues ya saben, una entidad muy importante del devenir, que presagia el devenir, y pues tiene esta idea también de entidad que permite el tránsito de seres del cosmos, ¿no? Incluyendo a los dioses con el devenir. Y bueno, estas cintas que están, pues que son los atavíos de Tezcatlipoca, se invierte la función y aparece una virgen con cintas. Y incluso la etimología es muy interesante de los casos de, sobre todo son niños pequeños los que mueren y por la intervención de la Virgen María regresan a la vida momentáneamente, es decir, son fantasmas corporizados y se transmuta la función precisamente de Tezcatlipoca con la de la Virgen María a través de estas signos de serpes de los atavíos, tanto de Tezcatlipoca como de la Virgen María. Y bueno, esta función está bien delineada ya en las cantigas de Santa María y del siglo X, y también la Virgen María, yo estaba escuchando que decían que tenía pues relevancia a partir del siglo XII de nuestra era, y ya en el siglo X hay esta idea de que es un portal interdimensional, por así decirlo, para hacer favores, y no solamente de los niños, también sobre todo de las personas que en su vida tuvieron acciones equívocas, mueren de muertes por muertes violentas, y es la Virgen precisamente la intermediaria, sobre todo en ahorcados, es decir, nuevamente la presencia de cintas que envuelven la figura de la Virgen María. Bueno, es lo que yo quería comentar relativo a las serpes, a la presencia mariana, y pues sería todo lo que quería yo comentarles al respecto. Muchas gracias, Gracias. Mariana. Sí, ¿De qué? muy interesante, y sí, tienes mucha razón, en las cantigas tenemos muchas referencias al respecto, antes de también, y Exacto. que pues, en el artículo que les compartí hay algo con respecto a las cantigas, por si quieren revisarlo, y esta parte de los fantasmas no la conocía, pero bueno, es que tú eres experta en fantasmas. Sí. Entonces, pues muchas gracias, Mariana. A ustedes, muchísimas gracias por tan excelente exposición de nuevo, Marcela. Gracias. Entonces, ahora sí, ya llega el momento de despedirnos y los esperamos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias, buenas tardes. Buenas Muchísimas tardes, gracias. hasta luego a todos. Gracias y vámonos. Ah, no, ¿verdad? Es una broma. Gracias. Bye. Adiós. Hasta luego, buena tarde a todos. Hasta luego. Para darles un ejemplo,